El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Watson nos da también algunos consejos llenos de la palabra divina sobre cómo evitar ser arrastrados por este pecado, la necesidad de ser limpiados y tener un mayor deleite por Dios. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Cuarta utilidad. A modo de antídoto, daré algunas indicaciones para evitar la infección de este pecado. Primero, no frecuentemos la compañía de una ramera. Evitémosle como el marinero lo hace con las rocas. No te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 5:8. Quien desee eludir una llaga, deberá mantenerse alejado de las casas infectadas, no evitar la ocasión para pecar, y sin embargo, orar. No nos metas en tentación. Es como poner el dedo en la llama y orar porque no nos quememos. Segundo, vigilemos nuestros ojos. Gran parte del pecado viene por ojo. Tienen los ojos llenos de adulterio. Segunda de Pedro 2:14. El ojo tienta a la imaginación, y la imaginación obra en el corazón. Un ojo concupiscente puede conducir al pecado. Eva vio el árbol del conocimiento y luego tomó de él. Génesis 3:6. Primero miró y luego deseó. A menudo el ojo incendia el corazón. Así, Job estableció una ley para sus ojos. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job 31:1. El filósofo Demócrito se arrancó los ojos porque no quería que lo tentaran objetos vanos. La Escritura no nos pide que hagamos esto, pero sí que los vigilemos. Tercero, vigilemos nuestros labios. Cuidémonos de cualquier palabra inapropiada que pueda encender pensamientos impuros en nosotros o en otros. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:13. Las palabras impuras soplan sobre el fuego de la concupiscencia. La lengua transmite mucha maldad al corazón. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Salmo 141:3. Cuarto, vigilemos de forma especial nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Cada uno de nosotros tiene un tentador en su regazo. Del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. Pensar en el pecado allana el camino para cometerlo. Destruyamos los primeros síntomas de pecado en nuestro corazón. Tal como la serpiente vigila su cabeza cuando hay un peligro inminente, así también vigilemos nuestro corazón, que es la fuente de la que brota todo impulso concupiscente. Quinto, vigilemos nuestro atuendo. Leemos acerca del atuendo de la ramera. Proverbios 7:10. Los peinados ostentosos y vestir con intenciones y atuendos sensuales incita a la iniquidad. Allá donde haya un cartel colgado, entrarán los transeúntes para probar el alcohol que se sirve. Dice Jerónimo que quienes inducen a otros a una conducta concupiscente por causa de su atuendo son tentadores, aun cuando no se produzca mal alguno, y serán castigados por ello, puesto que ofrecieron el veneno a otros, aun cuando éstos no bebieran. Sexto, cuidémonos de las malas compañías. Los vicios se extienden y saltan sobre todo aquel que se halle cerca. Séneca. El pecado es una enfermedad muy contagiosa. Uno tienta a otro a pecar y le endurece en ello. Existen tres cuerdas que arrastran a los hombres al adulterio: la inclinación del corazón, la persuasión de las malas compañías y el abrazo de la ramera. Y esta triple cuerda no se rompe con facilidad. Se encendió fuego en su junta. Salmo 106:18. Las malas compañías avivan el fuego de la concupiscencia. Séptimo, cuidémonos de asistir a obras de teatro. A menudo, el teatro es el preámbulo de la impureza que siembran semillas de maldad. Debemos evitar toda apariencia de mal, y no son las obras de teatro apariencias de mal. En ellas hay visiones inapropiadas para los ojos castos. Tanto los padres como los concilios veían la asistencia al teatro con malos ojos. Observa cierto erudito teólogo que son muchos los que han confesado entre lágrimas en su lecho de muerte que la contaminación de sus cuerpos se debía a su asistencia a obras de teatro. Octavo, cuidémonos de los bailes mixtos. Los bailes son instrumento de lujuria. El baile nos lleva al cortejo y del cortejo pasamos a la impureza.
En la mayoría de los casos, dice Calvino, se demuestra una falta de castidad en los bailes. Los bailes llevan al corazón a la necedad por medio de gestos lujuriosos, roces impuros y miradas lascivas. Crisóstomo lanzó sus invectivas contra los bailes mixtos en su época. Leemos, se nos dice acerca de un banquete de bodas y de vírgenes que se dirigen a él con lámparas, pero no leemos nada de bailes. Mateo 25:7. Muchos, como el duque de Normandía y otros, han caído en la trampa tendida por el baile. La danza no es el territorio de la mujer casta, sino de la adúltera. Ambrosio. Dice Crisóstomo que el diablo está allá donde hay baile. Hablo principalmente del baile mixto. En la Escritura leemos acerca de danzas, pero eran sobrias y recatadas. Éxodo 15:20. No eran danzas mixtas, sino sobrias y religiosas, y normalmente acompañadas de cánticos de alabanza a Dios. Noveno. Cuidémonos de las imágenes y los libros lascivos que inducen a la concupiscencia. Tal como la lectura de la Escritura estimula el amor a Dios, leer malos libros de esa clase induce a la mente a la maldad. Podría mencionar a uno que publicó un libro lleno de expresiones afeminadas, apasionadas y lujuriosas que, antes de morir, se sintió profundamente angustiado por ello y quemó la obra que a tantos había hecho arder de concupiscencia. A los libros lascivos cabría añadir las imágenes lascivas, que seducen al ojo y encienden la concupiscencia. Inoculan veneno en el corazón de forma inadvertida. Las imágenes impuras son tan susceptibles de inducir a la concupiscencia como las imágenes papistas a la idolatría. Décimo, cuidémonos de los excesos en la dieta. Cuando la glotonería y la ebriedad llevan la delantera, les siguen la licenciosidad y la lujuria. El vino enciende la lascivia, y la abundancia de pan se señala como la causa de la impureza de Sodoma. Ezequiel 16. Las peores hierbas crecen en el terreno más fértil. La impureza se deriva del exceso. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Utilicemos la brida de Orode y la temperancia. Dios permite todo vigorizante natural y lo que nos prepare mejor para servirle, pero cuidémonos de los excesos. El exceso en la criatura nubla la mente, asfixia los buenos sentimientos y estimula la concupiscencia. Pablo ponía su cuerpo en servidumbre. 1 Corintios 9:27. Mostrar indulgencia con la carne puede llevarla a la rebeldía. Cuidémonos de la ociosidad. Cuando una persona vive sin un llamamiento, está expuesta a todo tipo de tentaciones. No sembramos en tierra baldía, pero el diablo siembra la mayor parte de sus semillas en las personas baldías. La ociosidad es la causa de la sodomía y la impureza. Ezequiel 16:45. David observó furtivamente a Betsabé cuando se encontraba en la azotea de su casa y mandó que se la trajeran. Segunda de Samuel 11:4. Jerónimo aconsejó a su amigo que se mantuviera siempre ocupado en la viña del Señor para que, cuando el diablo llegara, no tuviera tiempo para escuchar su tentación. 12. A fin de evitar la fornicación y el adulterio, que todo hombre tenga un amor casto e íntegro hacia su esposa. La esposa de Ezequiel era el deleite de sus ojos. 24:16. Cuando Salomón disuadió de mujeres ajenas, prescribió un remedio contra ello. Alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5:18. No es tener una esposa, sino amarla, lo que hace que un hombre viva castamente. Quien ama a su esposa, que Salomón describe como su manantial, no saldrá a buscar aguas cenagosas y envenenadas. El amor conyugal puro es un don de Dios y procede del cielo. Sin embargo, como el fuego vestal, es preciso alimentarlo para que no se extinga. Quien no ama a su esposa es la persona más susceptible de caer en los brazos de una extraña. Número 13. Esforcémonos en albergar el temor de Dios en nuestros corazones. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Tal como el dique mantiene el agua fuera, así también el temor de Dios mantiene la impureza fuera. Quienes carecen del temor de Dios no tienen la brida que los refrena de pecar. ¿Cómo evitó José la tentación de su dueña? El temor de Dios lo contuvo.
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Bernardo denomina al temor santo como el guardián del alma. Tal como el portero del noble custodia la entrada y evita que entren vagabundos, así también el temor de Dios hace guardia e impide que entren todas las tentaciones pecaminosas. 14. Deleitémonos en la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Salmo 119, 103. Crisóstomo compara la palabra de Dios con un huerto. Si caminamos por este huerto y aspiramos la fragancia de las flores de las promesas, no nos molestaremos en tomar del fruto prohibido. Que las escrituras sean mi más puro deleite, Agustín. El motivo de que se busquen placeres impuros y pecaminosos es porque no se tiene algo mejor. Cuando César, paseando por la ciudad, vio a las mujeres jugando con perros y loros, dijo: sin duda, será porque no tienen hijos. De igual forma, quienes se entretienen con rameras lo hacen porque carecen de placeres mejores. Quien ha paladeado a Cristo en una promesa, se siente arrebatado en éxtasis. ¿Y cómo no habrá de despreciar el impulso de pecar? Decía Job que la palabra era su comida. Job 23:12. No sorprende que hiciera pacto con sus ojos. Número 15. Si queremos abstenernos del adulterio, hagamos estas serias consideraciones. Consideremos, Dios nos ve en el acto del pecado, ve toda nuestra maldad oculta, Él es todo ojo. Las nubes no ejercen de toldo, ni la noche de cortina, que nos oculten de la mirada de Dios. No podemos pecar sin que nuestro juez nos vea. Descubriré tus adulterios, tus relinchos. Jeremías 13:26 al 27. Cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Jeremías 29:23. 2. Pocos de los que se enredan en el pecado del adulterio logran escapar de la trampa. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Proverbios 2:19. Esto llevó a los antiguos a la conclusión errónea de que el adulterio es un pecado imperdonable. David demuestra lo contrario. María Magdalena fue una penitente que buscó limpiar sus ojos lascivos lavando los pies de Cristo con sus lágrimas. Ha habido algunos, pues, que han podido escapar de la trampa. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Esto es, muy pocos. Raros son los casos que llegan a nuestros oídos de personas seducidas y poseídas por este pecado del adulterio, que logren recuperarse de él. Su corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Eclesiastés 7:26. Su corazón es lazos, esto es, su astucia le permite engañar a quienes se acercan a ella. Y sus manos ligaduras, esto es, sus abrazos son tan poderosos que atrapan y retienen a sus amantes. Decía Plutarco de los reyes persas que eran esclavos de sus concubinas. Sentían tal pasión que eran incapaces de separarse de ellas. Esta consideración debería hacer que todos temiéramos semejante pecado. A menudo, los placeres blandos endurecen el corazón. 3. Consideremos lo que dice la Escritura, lo cual puede poner un obstáculo en el camino a este pecado. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Malaquías 3:5. Es bueno que Dios sea testigo por nosotros cuando da testimonio de nuestra sinceridad, como hizo de la de Job, pero es triste tener el testimonio de Dios contra nosotros. Seré, dice Dios, pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¿Y quién refutará su testimonio? Es juez y testigo a un tiempo. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Número 4. Consideremos la triste despedida del adulterio. Deja un infierno en la conciencia. Los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Proverbios 5, 3 y 4. La diosa Diana estaba representada con tal destreza que parecía sonreír a quienes entraban en su templo y fruncir el ceño a quienes salían de él.
Así también, la ramera sonríe a los amantes que acuden a ella, pero al final muestra su aguijón y su amargura, hasta que la saeta traspasa su corazón. Proverbios 7:23. Su fin es amargo. Cuando una persona es virtuosa, el trabajo termina, pero el consuelo perdura. Sin embargo, cuando ha caído en el vicio y la impureza, el placer desaparece, pero el aguijón perdura. Obtiene un placer pasajero y luego un tormento eterno, Jerónimo. Cuando los sentidos se han entregado a placeres impuros, al alma le toca pagar la cuenta. Las aguas robadas son dulces, pero tal como sucede con el veneno, a pesar de ser dulces al paladar, corroen las entrañas. El pecado siempre acaba de forma trágica. Es digno de recordar aquello que relata Flancio acerca de un sacerdote de Flandes que incitó a una doncella a la impureza. Ella se opuso aduciendo la vileza de tal pecado, pero él respondió que la autoridad papal le permitía cometer cualquier pecado, y así logró sus pérfidos propósitos. Sin embargo, cuando hubieron estado juntos un tiempo, entró el diablo y arrancó a la ramera del sacerdote a pesar de los muchos gritos de ésta. Si el diablo viniera y se llevara a todos los culpables de impureza física de nuestro país, me temo que serían más los llevados que quienes quedaran. Punto 16. Oremos contra este pecado. Lutero aconsejó a una mujer que, cuando quiera que sintiese la concupiscencia brotar en su corazón, se pusiera a orar. La oración es la mejor armadura defensiva y apaga el fuego salvaje de la concupiscencia. Si las oraciones echan demonios, ¿por qué no habrán de echar esas concupiscencias que provienen del diablo? Quinta utilidad. Si debemos mantener el cuerpo puro de cualquier contaminación, mucho más habrá de mantenerse pura el alma del cristiano. El sentido de este mandamiento es que no solo no debemos manchar nuestros cuerpos con el adulterio, sino que también debemos mantener la pureza de nuestras almas. Tener un cuerpo casto y a la vez un alma impura es como tener un rostro bello y unas entrañas enfermas, o una chimenea dorada llena de hollín. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. El alma no puede ser agradable a los ojos de Dios hasta llevar grabada la imagen de Cristo en ella, lo cual consiste en la justicia y la santidad verdadera. Efesios 4:24. Es especialmente importante que mantengamos el alma pura, puesto que es la principal morada de Dios. Efesios 3:17. El palacio de un rey debe mantenerse limpio, especialmente la sala del trono. Si el cuerpo es el templo, el alma es el lugar santísimo y debe estar consagrado. No solo debemos guardar nuestros cuerpos de la contaminación carnal, sino también nuestras almas de la envidia y la malicia. ¿Cómo sabremos si nuestras almas son puras? Primero, si nuestras almas son puras, evitamos la apariencia de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. No haremos nada que parezca pecado. Cuando la dueña de José lo cortejó y tentó, él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Génesis 39:12. Estar cerca de ella era sospechoso. Policarpo se negaba a estar en compañía de Marción, el hereje, porque podía afectar a su reputación. Segundo, si nuestras almas son puras, la luz de la pureza resplandecerá. Aarón llevaba escrito «Santidad a Jehová» en la lámina de oro de su pecho. Estamos adornados de paciencia, humildad y buenas obras, y resplandecemos como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Llevemos la imagen de Cristo en nuestra conversación. Primera de Juan 2:6. Esforcémonos en alcanzar esta pureza del alma. Sin ella no veremos a Dios. Hebreos 12:14. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. A fin de mantener la pureza del alma, recurramos a la sangre de Jesús, que es el manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1. El alma, sumida en las lágrimas sulfurosas del arrepentimiento y bañada en la sangre de Cristo, se purifica. Oremos constantemente por la pureza del alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10.
Algunos oran por tener hijos, otros oran por riquezas, pero oremos por la pureza de nuestra alma. Digamos, Señor, aunque mantengo mi cuerpo puro, mi alma es impura y contamino todo lo que toco. Límpiame con hisopo, rocíame con la sangre de Cristo y haz que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me unja. Hazme puro de forma evangélica, para que sea trasladado al cielo y colocado entre los querubines, donde seré tan santo como tú querrías que fuera, y tan feliz como yo puedo desear ser. Amén.